El metabolismo de un organismo ocurre al interior de las células que hayamos indicado, ¿no? Las células, a nivel de las células, ahí ocurren los cambios, ¿no? La transformación de moléculas complejas a sencillas, de sencillas a complejas. Las células contienen información hereditaria. Ahí se encuentra la información hereditaria a nivel núcleo, a nivel del ADN. Las células son prácticamente idénticas en su composición química, así es, jóvenes. Cuando se divide, por ejemplo, las células epiteliales, ¿no?, de la piel, debe dar origen a una célula idéntica, ¿no? Entonces, una célula madre, por ejemplo, tiene este tamaño. Las células hijas, por ejemplo, debe tener el mismo tamaño y a la vez la composición química debe ser idéntica, empezando del material genético, debe ser idéntico. El problema cuando cambia, ese cambio se puede traducir en cáncer. O también ahora si hay estudios que evidencian de que las células humanas se ha visto que están evolucionando, están cambiando, ¿ya? La actividad de un ser vivo depende de qué, de la actividad de la célula o las células que lo componen, depende de eso. Entonces, jóvenes, la célula, vamos a ver, desde la complejidad, desde el punto de vista de complejidad, hay células eucariotas y procariotas. Aparentemente las células procariotas son lo más simple, la más sencilla, y las células eucariotas son lo más complejas. Y vamos a ver por qué se llaman células procariotas, eucariotas. Y a la vez dentro de las células eucariotas tenemos las células vegetales, células animales y células fúngicas, por si acaso. No solamente animal, vegetal, sino también, ahí también están los hongos. Recuerden que los hongos también tienen células eucariotas. Muy bien. Y dentro de las células procariotas, jóvenes, están, acuérdense, las bacterias, ¿no? Bacterias, ¿ya? Y las arqueas, ¿ya? Las arqueas. Y justamente vamos a ver dentro del árbol genético, el filogenético, ¿no? Quienes están ahí, ¿ya? Muy bien. Y es el árbol filogenético. Entonces, los seres vivos, jóvenes, de acuerdo al árbol filogenético, ¿a qué se refiere la ramificación, la evolución de cada grupo de organismos? ¿Cómo evolucionaron? Es lo que se ve acá. Entonces, están divididos en 3 grandes dominios. Estos son dominios. Dominio bacteria, arquea, eucaria. ¿Ya? Eso es dominio. Y a la vez, cada dominio, jóvenes, tiene filos o filum, ¿ya? Tiene filos o filum. Entonces, el dominio bacteria, fíjense que tiene esas ramificaciones, son filos. Hay filo gram positivo, cianobacteria, ¿ya? Aquí también está proteobacteria, etc. Entonces, aquí está la bacteria. Filoarquea, ahí están, perdón, el dominio arquea, ahí está su filo, ¿no? Entonces, las arqueas, jóvenes, son organismos que sobresalen en ambientes extremos. Eso es la característica de las arqueas, ¿no? Por ejemplo, termoproteos. Esos organismos, ustedes no sé si habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, han encontrado las células en géiseres, ¿no? Esos géiseres son esas aguas calientes que salen pues de la profundidad de la tierra. Son organismos resistentes a alta temperatura. Fíjense, organismos que pueden resistir hasta 110 grados Celsius. La eucaria, ahí nos encontramos, el filo animal. Aquí está, ahí nos encontramos nosotros. Entonces, jóvenes, ¿para qué les puse esto? El dominio, bacteria arquea, estos son organismos eucariotas.
unicelulares. Perdón, procariotas unicelulares, ¿ya? Estos son los procariotas, organismos unicelulares. Entonces, cuando yo les pregunto qué dominios constituyen, o en todo caso, forman parte de células procariotas, dominio, bacteria, arquea. Entonces, todos los filos son procariotas, son células procariotas y a la vez organismos unicelulares. En eucaria, aquí es lo que se encuentran los organismos eucariotas. Y dentro de ellos, fíjense, los animales, ¿no? Ahí están los hongos, plantas. Y a la vez ahí también se les clasifican los ciliates, ¿no? Filociliates. Ahí están los organismos ciliados, los protozoarios ciliados. La entamoeba, también ahí están los protozoarios, los flagilados, etc. ¿Ya? Entonces, estos son la eucaria. Entonces, jóvenes, esto es, no, el árbol filogenético no se representa la evolución de los organismos a partir de un ancestro común. Acá está el ancestro común, fíjense cómo se ha dividido, se ha ramificado, fíjense, la bacteria se fue para este lado, y aquí se va otra ramificación, y a la vez a partir de este ancestro se ramifica para acá y ramifica para acá. Entonces, los animales, o en todo caso el dominio eucaria, ¿con qué dominio tiene mayor cercanía? A ver, díganme, jóvenes, teniendo en cuenta estas ramificaciones. ¿Con dominio bacteria o arquea? ¿Qué dicen? ¿Con qué dominio? ¿Arquea? Con arquea, porque aquí la bacteria está lejos. Fíjense aquí, el arquea y eucaria comparten un ancestro común. ¿Ya? Y así, a partir de acá, se ramifica en la eucaria, ¿no? Eucaria, fíjense, y a la vez tienen diferentes filos. Entonces, aquí podemos ver a la vez de que los animales, hongos y plantas tienen un ancestro común. ¿Se dan cuenta? Son los más cercanos, con respecto a los demás organismos, a los demás filos. Son los más cercanos, por eso van a tener también las células, las estructuras celulares similares, a diferencia de los demás organismos, van a ser distintas, ¿ya? Eso es árbol filogenético, lo puse, jóvenes, para que podamos ver qué dominios son procariotas, qué dominios son eucariotas. Procariota, bacteria y arquea. Eucariota, dominio eucaria. Ahí se encuentran, fíjense, animales, hongos, plantas. Y no solamente eso, no los filos, hay otros filos, ¿no? Entamoeba, por ejemplo, entamoeba estulítica, que es un parásito. Los tricomonades, por ejemplo, está, por ejemplo, también los trichomonas vaginales, por ejemplo, que es otro parásito también. Los flagellados, aquí podemos encontrar una diversidad de protozoarios, parásitos flagilados. Hablando de eso, por ejemplo, la leishmania, la trypanosoma cruzi, ¿no? Fíjense, son células eucariotas, no son procariotas, por si acaso, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bien, entonces, vamos a hablar rápidamente de célula procariota, que se conoce de carios, viene de ese término carios. ¿Qué cosa es carios, jóvenes? Núcleo, antes del núcleo, que no tienen pues un núcleo definido, por eso se llaman procariotas, sin núcleo. El material genético está distribuido en el citoplasma. Entonces, el ADN principalmente está formado por una sola molécula circular. En el caso de nosotros, vamos a ver, es mucho más compleja, ¿no? Las células eucariotas. Los procariotas, ¿por qué célula está constituido, jóvenes? Por bacteria y arqueas. Acuérdense eso. ¿Y por qué se caracterizan? Se caracterizan por tener pared celular.
Ambos tienen pared celular. Claro que tienen diferente composición su pared celular, pero tienen pared celular. No es como el caso de los animales, ¿no? No tienen pared celular. ¿Qué tienen? Membrana, solo membrana. Estos a la vez de tener pared celular, de membrana celular, tienen pared celular. ¿Ya? ¿Y qué más, jóvenes? Aquí podemos ver los procariotas no tienen mitocondrias. Ya no hay mitocondrias. A ver, alguien me puede decir, levante la mano, ¿cuál es la función de mitocondrias, jóvenes? ¿Cuál es la función de mitocondrias? Respiración celular. A ver, ¿quién me dijo? Es, a ver. ¿Quién levantó la mano? celular. Respiración celular. ¿Cuál es su apellido? Cariapas. Ya. Bien, Cariapasa, muy bien. Sí, efectivamente, respiración celular. Así es. Entonces, ¿dónde encontramos? En células eucariotas. Y la pregunta es, ¿entonces las bacterias jóvenes no realizan respiración celular? ¿Qué dicen? Sí, mediante los mesosomas. Muy bien. ¿Su apellido? Zárate. Zárate Aguilar. Muy bien. Así Sí. es, jóvenes. Entonces, si ven cierto, en células eucariotas, la respiración celular se produce a nivel de la membrana de las mitocondrias. Entonces, las bacterias jóvenes realizan respiración celular. Recuerden, hay dos tipos de respiración celular, aeróbica, anaeróbica. Entonces, en caso de las bacterias, hay justamente aquí, hay una prolongación de la membrana interna, membrana celular interna. Esto se conoce como mesosomas. Entonces, a nivel de las mesosomas, las bacterias producen, las bacterias, por ejemplo, aeróbicas, anaeróbicas, los que realizan la respiración. Entonces, ¿con qué finalidad se realiza la respiración? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el fin de la respiración? Para producir energía. Muy bien, ¿quién me dijo? Macetas. Su apellido. Macetas. Muy bien. Así es. El fin es generar energía. Para eso se hace respiración. Claro, no solamente el proceso de respiración produce energía, también hay otros procesos metabólicos, ¿no? Cuyo fin es producir energía, por ejemplo, uno de ellos la fermentación, ¿no? Entonces, ¿fermentación produce energía? Claro que sí. Y ahí vamos a ver más adelante, se va a ver eso. ¿Quién produce mayor energía? ¿Quién produce menor energía? En este momento no es todavía motivo de discusión esa parte, ¿ya? Entonces, fíjense, las células procariotas a la vez no tienen mitocondria, pero presentan ribosoma, pero los ribosomas tienen pues una estructura no similar a la eucariota. Ya en caso de las ribosomas, acuérdense, tienen dos subunidades, ¿no? Que están, ¿qué cosa es ribosoma, no? Ribosoma es una asociación o agrupación de ARN ribosomal y proteínas. Eso es ribosoma, ¿no? Función, en el ribosoma se produce no se produce la biosíntesis de proteínas tanto, sino que se inicia la biosíntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, vamos a tener ahí, los ribosomas tienen subunidades distintas a las células eucariotas. Y a la vez podemos ver que las células procariotas, buena parte de células procariotas producen flagelos. Células eucariotas muy pocos. Y dentro de ellas tenemos las células germinativas que tienen flagelos, no como el caso de los espermatozoides. También tienen fimbrias. Aparte de eso, jóvenes, aparte de eso, algo importante, el material genético no solamente en caso de las bacterias es el ADN cromosómico. Hay muchas bacterias que tienen otro tipo de ADN.
¿Cuál es? El ADN plasmídico. Ese ADN plasmídico es un ADN fácilmente transferible, ¿ya? Fácilmente transferible, ADN plasmídico, lo cual no encontramos en célula eucariota, ¿ya? No hay. Entonces, este ADN plasmídico, justamente, jóvenes, les sirve a las bacterias para poder evolucionar rápidamente o en todo caso adecuarse muy rápido al medio. Este ADN plasmídico está relacionado, jóvenes, por ejemplo, con genes de resistencia a los antibióticos. Ese ADN plasmídico está relacionado con qué, por ejemplo, con factores de virulencia. Como una bacteria buena que no hacía daño, se convierte en una bacteria patógena, por ejemplo. Es que ha recibido un ADN plasmídico donde existe un factor de virulencia. Fíjense. Entonces, es algo importante que debemos tener en cuenta. La célula procariota, principalmente las bacterias, por si acaso, no las arqueas, sino las bacterias, son los que van a tener ADN plasmídico relacionado con genes de resistencia a los antibióticos y factores de virulencia. En cambio, las arqueas, la mayoría de las arqueas no se ha visto que alguna especie de arquea sea patógena, jóvenes. La mayoría no son patógenos. Entonces, el ADN plasmídico, ¿con qué, en caso de las arqueas, con qué está de las arqueas está relacionado? Con el tema de resistencia, por ejemplo, a las condiciones ambientales extremas. Entonces, ustedes no sé si habrán escuchado, por ejemplo, en el hielo de la Antártida se han encontrado organismos vivos. Esos son las arqueas, ¿no? Que sobresalen pues en ambientes extremos, de bajas temperaturas o concentración altísima de sales, ¿no? Muy bien, jóvenes, relacionado con el tema de toxicología. Las bacterias que vamos a destacar, más adelante vamos a ver, ¿no? Recuerden, tienen pared celular, ¿no? Pared celular, ahí está en pared celular. Entonces, la estructura de la pared celular, ¿de qué está constituido? Está constituida una capa de peptidoglucanos. Entonces, fíjense, eso es una capa de peptidoglucanos. Aquí vemos esa capita, ¿no? Acá en el centro. Y justamente aquí estamos viendo la pared celular de gram negativos. Hay bacterias gram negativos, gram positivos. ¿Y a qué se debe eso de llamarse gram positivo, gram negativos? Se debe a la capacidad de fijación de diferentes pigmentos o colorantes. Entonces, gram positivo, por ejemplo, fijan el colorante cristal violeta. Gram negativos fijan la safranina. ¿Pero de qué depende esa fijación de ese colorante, jóvenes? Del grosor de la pared celular. Fíjense esta pared celular, esto solamente. ¿Qué es? Es una pared celular delgada. Y a la vez, ¿qué más pueden observar acá, jóvenes? Doble capa de membrana, fíjense, la membrana interna, la membrana externa. En el medio se encuentra la pared celular. Este pared celular es pared celular de un gram negativo. Solamente en la pared celular en todo caso, la envoltura de los gram negativos, jóvenes, vamos a encontrar unas estructuras llamadas lipopolisacáridos. Acá está, lipopolisacáridos. ¿Por qué se llama lipopolisacáridos? Porque hay lípidos y sacáridos. Ahí está. Estos son los lipopolisacáridos. Este lipopolisacárido, jóvenes, de los gram negativos, son los conocidos como las endotoxinas. Estos son los endotoxinas. ¿Por qué se llaman eso? ¿Por qué? Porque si esto ingresa, este lipopolisacárido ingresa a la circulación sanguínea, lo mínimo que te va a generar es la fiebre. ¿Ya? Lo mínimo que te va a generar es fiebre. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que recuerden eso. Las endotoxinas, ¿qué cosas son?
los lipopolisacáridos que se encuentran en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Ya, más adelante vamos a detallar este punto. Bien, ahí ustedes tienen un cuadro para poder diferenciar entre las células procariotas y eucariotas. ¿Ya? Y lo que les decía, ¿no? Número de cromosomas o el ADN. Fíjense, vamos a ver la topología circular, en caso de nosotros es lineal, ¿no? En caso de las bacterias o procariotas es circular. Entonces, jóvenes, las células eucariotas, habíamos indicado, eucarios viene pues un núcleo verdadero, ¿no? De verdadero. Entonces ya tienen núcleo verdadero. Entonces, la otra diferencia, presencia de otros organelos, ¿no? Como el caso de mitocondrias, en caso de células vegetales, caso de los cloroplastos, a diferencia de células nerviosas no están los cloroplastos y tampoco las células de hongos, y otras estructuras más que vamos a ver más adelante. Y otra característica, jóvenes, el tamaño. Las células eucariotas son mucho más grandes. Existen microscópicos y macroscópicos. Caso el huevo, por ejemplo, es una célula, ¿no? Es una célula macroscópica. En caso de células nerviosas, es grande también, ¿no? Células nerviosas que miden hasta metros, las fibras nerviosas, que miden hasta metros. Igualmente los miocitos, ¿no? Las células musculares. Entonces son grandes. Comparando de procariotas son microscópicas. ¿Ya? Todos son microscópicas. Entonces, vamos a ver la característica de las células eucariotas es que presentan un núcleo, ¿no? ¿Cuál es la función del núcleo? Y la protección del material genético. Ahí se encuentra el material genético, ¿ya? Entonces, es la importancia. Y dentro de las células procariotas se estudian un poco de células animales, células vegetales, ya vamos a terminar, jóvenes, y células de hongos. Entonces, la diferencia en animales y vegetales, de frente vamos acá, ¿ya? Célula animal, vegetal. ¿En qué se van a diferenciar? Aquí es todas las estructuras comunes, y aquí está la diferencia, ¿no? La diferencia, célula animal, caso de la presencia centriolo, célula vegetal, los cloroplastos, la pared celular, ¿ya? Aquí vamos a encontrar la membrana celular, ¿ya? La membrana celular, en esto, la pared celular. Vacuola, en caso de células animales, la vacuola no está tan desarrollada, pero en células vegetales, la vacuola está muy desarrollada. Es más, cuando yo les hablo, por ejemplo, la célula por ejemplo, de la sandía, ¿no? El fruto de la sandía, prácticamente la vacuola que almacena agua ocupa todo el citoplasma. Y un extremo se encuentra el núcleo. Entonces ahí está súper desarrollado las vacuolas, ¿no? Y otro aspecto importante aquí que podemos diferenciar, que el caso de repente dentro de los plastos, no solamente está el cloroplasto en células vegetales, aquí están, o sea, de los plastos o plastidios en general, están, por ejemplo, los cromoplastos, ¿no? Los cromoplastos. En cromoplastos se encuentran los diferentes pigmentos, ¿no? Que le dan diferentes colores a los vegetales. Asimismo están, por ejemplo, los leucoplastos, lo cual no vamos a encontrar en células animales. Ahí ustedes tienen la diferencia entre célula animal, célula vegetal. Así es dentro del cromoplasto, ¿no? Los carotenoides, las beta-cianinas, las antocianinas, etc. Muy bien. Las células
fúngica, esto había escrito para poder diferenciar lo siguiente. La célula fúngica, cuando hablamos de célula fúngica, hablamos de célula de hongos, ¿ya? ¿Qué diferencias estructurales vamos a ver, jóvenes? A ver, lo siguiente, la membrana de células eucariotas, ¿de qué está constituida? De una bicapa lipídica, ¿sí o no? Hay una bicapa lipídica y a la vez hay proteínas y también hay algunos carbohidratos. Célula fúngica es otro organismo que presenta pared celular, aparte de bacterias y aparte de células vegetales y de algas. Pared celular. Pero la constitución de la pared celular es distinta, que acá vamos a ver. Pero antes de eso, jóvenes, la membrana celular, aparte de bicapa lipídica, en células eucariotas encontramos el colesterol dentro de la membrana celular. La membrana celular de los hongos no tiene colesterol, tiene una molécula análoga que se llama ergosterol. La diferencia, por si acaso. Entonces, ahí cumple la misma función, sí, pero en este caso es ergosterol, no es colesterol. ¿Qué más? Es una célula eucariota con mayor capacidad de reproducción y resistencia. Los hongos, mayor capacidad de reproducción, resistencia. Los hongos, ¿qué mecanismo de resistencia tienen, jóvenes? Formación de esporas. Forman esporas y por eso pueden resistir ambientes secos, a la desecación, etc. En el caso de células animales, células vegetales, no resisten eso. Entonces, por eso la mayoría producen esporas. Recordemos esto, ¿no? Se denominan levaduras a los hongos unicelulares. Muy utilizado esto en la industria alimentaria, farmacéutica y bebidas. Un poco para este lado, ya vamos a terminar con esto. Pared celular. ¿Quiénes presentan pared celular? Bacterias, arqueas, ¿qué más? Los vegetales y los hongos. Cada uno, jóvenes, tienen estructuras distintas en su pared celular, están constituidas por moléculas diferentes. Por ejemplo, las bacterias, pared celular, ¿de qué está constituido? De peptidoglucanos, ¿ya? Entonces, fijen eso, de peptidoglucanos. Vegetales, pared celular, ¿de qué está constituido? De celulosa, ¿ya? Celulosa. Es un polisacárido, ¿no? Constituida de glucosa, es la celulosa. Pared celular de hongos, ¿de qué está constituido? De quitina. Recordemos eso, ¿ya? Bacterias, peptidoglucanos, vegetales, celulosa, las algas también lo general, y los hongos constituidos la pared celular de quitina. Y de ahí los demás tienen estructuras similares como cualquier célula eucariota. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de componentes estructurales de la célula, vamos a referirnos a cada parte de la célula de afuera hacia adentro. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de célula eucariota. La estructura más externa es la membrana citoplasmática. Y entramos al núcleo, ¿no? Núcleo, luego el citoplasma, y en el caso de centrosoma se puede, pero lo más importante es esto, los tres, ¿no? Las tres partes. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Ya? Entonces, esos son los componentes estructurales de la célula. Cada uno de ellos, jóvenes, se va a estudiar. La membrana se va a estudiar, el núcleo, el citoplasma se va a estudiar. Aquí solamente ustedes fijen lo siguiente. Componentes estructurales de afuera hacia adentro, membrana, citoplasma y el núcleo. Para el caso de células eucariotas, por supuesto. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profesor, Sí. una consulta. Hace un rato mencionó que tanto las bacterias como las arqueas, los vegetales y las células vegetales y de los hongos
Tienen pared celular, ¿verdad? Así es, bacterias, células vegetales, arqueas también por si acaso, Arqueas y hongos. tienen pared. Claro. Ujú. ¿Y de qué estaría compuesta la pared celular de las arqueas? Igual que De en las las bacterias. parecido de las bacterias, claro, es un poquito más complejo, ¿no? Ya eso de ocurrencia, eso ya es un tema de maestría, ya entrar para ese lado, ¿no? Son peptidoglucanos, pero ya modificados, ya no se llaman peptidoglucanos, ya para las arqueas. Y no solamente está constituida la pared celular de las arqueas de peptidoglucanos, sino también ahí vienen otras moléculas. Fíjense, para poder resistir a una arquea, por ejemplo, que resista alta temperatura. Entonces, hay una capa que se llama capa S, que justamente forma parte de la pared celular. Fíjense, ahí estoy entrando para esa capa S. Entonces, aquellos, por ejemplo, esa capa S, ¿de qué está constituido? Esa capa S está constituido de lípidos, pero son lípidos, caso membrana, Saturado. sí, vamos a ver los lípidos saturados, ¿no? ¿Ya? Y ahí no están los ácidos grasos comunes, ¿se dan cuenta? ¿No? Ya es una estructura modificada para poder resistir altas temperaturas y a la vez, por ejemplo, aquellos arqueas que resisten, por ejemplo, altas concentraciones de sal, por ejemplo, el mar muerto, jóvenes, mar muerto, ¿qué cosa es? Es un mar que no hay vida, pues, ¿por qué? Porque hay una alta concentración de sales. Pero ahí sobresalen las arqueas. Los organismos que están ahí, esas concentraciones de sal altísimas, están ahí. Entonces, aparte de peptidoglucanos modificados, aparte de capa S, ahí se encuentran otras moléculas, por ejemplo, los sulfatos. Fíjense, moléculas que ahí se encuentran sulfatos. Y entonces, sulfatos, ¿de qué manera hace que no les haga daño el cloruro de sodio, el sodio, por ejemplo? Entonces, se une el sulfato, captura al sodio. De esa manera no les va a causar problemas. Ese mecanismo, ¿no?, de neutralización. ¿Ya? Entonces, es mucho más complejo de las arqueas, por eso no hemos hecho tanto la mención. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, con respecto a las arqueas, más que todo creo que también se clasifican según el medio en el que están, ¿no? Así es, el caso que van a tener las paredes celulares va a depender mucho del medio en el que están. en qué ambiente se encuentra. Así Ok, es. muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo, Profesor, jóvenes? una pregunta Sí. final sobre los links, o mencionó unos libros. ¿De ahí tendría que consultar para poder estudiar, profesor? ¿De esos? ¿O de Claro. qué libros más directamente me convendría estudiar para este Yo curso? le voy a pasar al delegado, que es un libro base de referencia. Claro, eso les va a servir de base, pero no necesariamente solo de ese libro, ¿no? Tienen que complementar con otras referencias, ¿ya? Pero la sugerencia, jóvenes, es que estén en todas las clases. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que vamos a hablar en la clase, de repente no van a encontrar en libros y en otras, otras fuentes. Por eso es importante, ¿no?, que los ejemplos que planteamos, ¿no?, si bien se los pueden encontrar, pero va a ser mucho más complicado, ¿no?, buscar esos ejemplos. Entonces, yo pienso como la clase va a ser, pues, les va a ayudar bastante. La mayor parte de la información que requieren para poder contestar las preguntas del examen va a estar en la clase. Por eso, tienen que estar presentes en la clase, ¿ya? Escuchen la clase, jóvenes. Hay mucho que hacen, ¿no?, virtual, por ejemplo, ya lo grabo y ya después lo escucho. No hagan eso. Hay que escuchar la clase, ¿ya? Escuchamos y va fijando el cerebro la información, ¿ya? Entonces hagamos eso. Igualmente en las clases presenciales.
hay que estar atentos. Si hay dudas, como ahora que están preguntando, pregunten, aclaramos. Y por ahí sí, no manejamos, no tenemos la información, pero tampoco los profesores no tenemos que saber todo, ¿no? Entonces diremos, para la siguiente clase traemos la información, ¿ya? Entonces no vean también que el docente, o sea, que debe manejar todo, no es así, jóvenes, ¿ya? Entonces, de esa manera también, claro, mejoramos la enseñanza, de que ustedes participen, que sean dinámicos, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes, quedamos aquí. Sí, Perdón, disculpe que le interrumpa. Tengo una consulta. Sí, Arson. Como usted me indicó la última vez que nos reunimos, los informes que vamos a presentar en los laboratorios va a ser a mano. Entonces, también me comentó que se va a realizar también cuestionarios. Esos cuestionarios Sí, se van sí, a tener. eso vamos a hablar ya en la práctica ya. ¿Ya? Se va a especificar en la práctica. Sí, ya es tarde para evitar alargar la clase. Todo relacionado al tema de práctica, hablamos en la práctica, ¿está bien? Ok, profesor. Ya está bien. Muchas gracias. Entonces quedamos aquí y nos estamos viendo pues en la próxima clase, el jueves, y en las prácticas de jueves y viernes. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Descansen. Tengan